Suscríbete a la Panterita. Su Hyundai y Shackman, sino también mediante la atención especializada que te brinda nuestro taller exclusivo de servicio pesado y sus técnicos de primer nivel. Visita nuestras sucursales para encontrar tu lugar junto a los número 1. Automotor, número 1 en camiones. 1 de marzo. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los oyentes de la mega cadena de comunicación, a los que nos están escuchando y esperando ver también la programación a través de la aplicación de la mega cadena en todo el mundo. Chiqui Arce fue defenestrado, fue cesado en su cargo como técnico de Olimpia, tal cual se veía venir y ya se había anticipado prácticamente en la jornada de ayer, prácticamente a esta hora. La reunión demoró un poquito más y después terminó por oficializarse la salida, que se comunicó mediáticamente a través del medio oficial de Olimpia en las redes ya 1 hora y media después de que la noticia haya tomado su curso y se haya desarrollado a lo largo y ancho del territorio paraguayo. Jotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Giorgio? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, esto de Chiqui Arce era algo anunciado, yo realmente incluso esperaba que después del partido frente a Meliano el propio entrenador diera un paso al costado. Evidentemente que él pensó de que podía rever todavía, que tenía con qué seguir, o sencillamente no estuvo en su mente el deseo de dejar, y no es una cuestión del periodismo, de la prensa, sino de la realidad de los hechos, que no tenía respuesta el equipo de Olimpia futbolísticamente, y que incluso al no tener una respuesta futbolística en volumen de juego, tampoco individualmente Olimpia ha tenido un buen momento hasta ahora en lo que va de este campeonato de apertura, con la mayoría de sus figuras. Y por ende, lo que ya se había anticipado, sencillamente terminó por concretarse. La salida de Francisco Chiqui Arce en este nuevo ciclo con el Olimpia, en una situación muy complicada en que Olimpia está ahora a menos de un mes de una asamblea para cambiar y renovar todas sus autoridades, cambiar de presidente. Tiene que haber presentación y aprobación de balance, la memoria del presidente y aprobación de balance. Y lógicamente que situaciones como esta hacen que inmediatamente la gente que está trabajando tenga que acomodar los números de nuevo para trabajar sobre el balance, porque la salida de Chiqui algo le va a costar al Olimpia, porque él no renunció, a él lo sacaron. Hay que ver a qué acuerdo llegan, y entonces ahí eso va a comenzar un poco a mover de nuevo, seguramente ya el balance casi acomodado que tendría que tener a estas alturas la administración de Miki Cardona, y los resultados le obligaron a lo que no quería el actual presidente de Olimpia que suceda, pero era insostenible, la presión era muy grande, a tal punto que varios integrantes de la única lista que será presentada para la Asamblea de Olimpia, con referentes importantes como ser el propio tío, hermano del padre del futuro presidente de Olimpia, que le arrobaba a Coto Nogués, a su sobrino, de quien tenía que ser el técnico de Olimpia, dando a entender lo que Chiqui Arce ya no daba. Hasta ese extremo llegó la situación del Olimpia, como para que esto termine en la salida de Francisco Chiqui Arce, porque al arquero, al técnico de Olimpia, le sacó la directiva. La comisión directiva de Olimpia le sacó a Chiqui Arce, cesó a su entrenador, no es que él haya renunciado. Entonces, por eso digo que el momento es muy complicado. Nos dicen que Palermo no, él está esperando algo muy grande. Estábamos contactando un poco, no hay que olvidar que el representante de Palermo es también representante de Lucas Pratto, Goñi, Gustavo Goñi, si no estoy equivocado, había hablado con nosotros en su momento, y bueno, Gustavo Goñi es representante de Lucas Pratto, así como de Palermo, y parece que está esperando algo mucho más grande
hacia donde están los petrodólares, ¿verdad? Se le ofreció a San Martín, supuestamente. La fuente es muy sólida. Le ofrecieron el cargo de técnico de Olimpia a San Martín, el ayudante de Garnero de la selección paraguaya, que dijo que no. Obviamente conoce el momento, la situación, hoy está con el cuerpo técnico de Garnero en la selección paraguaya, y creyendo sólidamente en la fuente, digo que me respondieron de que él dijo que no, que San Martín no aceptó el ofrecimiento de ser técnico de Olimpia, el hoy ayudante técnico de Garnero en la selección paraguaya, y que estuvo varios años, varias temporadas también ahí con Garnero en la institución. Y está lo de Hernán Rodrigo López, que sonaba con mucha fuerza, pero que parece ser también que ahora hay un sector que no es su candidato. Estoy haciendo un poco un monólogo, pues estuve averiguando mucho sobre el caso del Olimpia y esta situación del reemplazante de Chiqui Arce. Ya saben todos que Aureliano Torres va a estar ahora como interino para la próxima fecha del campeonato, que Olimpia juega el sábado frente a General Caballero de Mallorquín. Lo de Julio César Cáceres tiene consenso en gran parte de los jóvenes dirigentes que van a asumir con Coto Nogués y mediáticamente. Pero averiguando también, lo de Julio César Cáceres, así como están las cosas, no va a correr, porque él se considera una persona de palabra y él tiene un compromiso con el Deportivo Luqueño, tiene un compromiso y la palabra que le dio a Dani Rodríguez, el presidente Deportivo Luqueño, que en un momento muy complicado, muy difícil, lo bancó. Ha de tener contrato también. Y de por medio, pero puso pecho a la... Sí. Pero vos sabés, Jotita, que esos contratos a veces se pueden acomodar. Pero hay un gesto que también da a entender, lo dijo Julio César Cáceres en su primer anillo, que en su momento tuvo la dirigencia de Dani Rodríguez. ¿Recordás esas 6 fechas, verdad? Sí, en el contrato, a ver, que uno tenga contrato no impide que en buenos términos vos puedas negociar con el club y salir. En el otro punto puede haber una cláusula. Si el entrenador quiere rescindir el contrato de manera unilateral, tiene que abonar un monto. Si eso no figura en el contrato y Luqueño le dice, no, mira, acá vos tenés contrato con nosotros y nosotros queremos que te quede, y no existe una cláusula de salida, de rescisión unilateral, entonces se va a tener que quedar en el Deportivo Luqueño. Pero yo tengo entendido que Cáceres tampoco tiene intenciones de salir de Luqueño ahora. Yo, de acuerdo a lo que contacté, percibí, también me dijeron eso, ¿verdad? Ese parte de una premisa que no es real. ¿Cuál es la premisa que no es real? De parte de Julio César Cáceres, por más que en este caso se trata de su querido Olimpia, en donde tuvo mucho éxito, él no tiene la más mínima intención en estos momentos de dejar Luqueño. O sea, todo el resto se puede decir mil cosas, pero no es la realidad, es lo que me dijeron. Cuando él habló acá fue contundente. Él habló aquí antes del inicio de la temporada. Yo le pregunté, porque había sonado muchísimo para Guaraní. Guaraní en ese momento todavía no tenía entrenador, ¿verdad? Y fue claro, contundente. Yo todavía no he firmado, pero mi palabra ya tiene la gente de Luqueño, dijo. No, y por eso, y reafirmo lo que estás expresando vos, Tano, de lo que sucedió. Julio César Cáceres se siente, ¿cómo decir? Cómodo y respaldado. Sí, él sintió un respaldo del presidente, de Dani Rodríguez en su momento. Ustedes recordaron esa campaña, un momento en ese rango que tenía Luqueño, que no ganaba ni un solo partido, ¿verdad? Claro. Que después, si buscamos las estadísticas, vamos a encontrar 5 fechas más o menos, ¿verdad? Y Dani Rodríguez le dio su respaldo absoluto. En un momento sensible. En un momento muy sensible, que tenía la presión de toda la ciudad. Ustedes saben cómo es Deportivo Luqueño, cómo es Luque. Si no estoy equivocado, Luqueño en ese momento, el año pasado, estaba en zona de descenso. Sí, zona de descenso, Gotita, pero claro. En una práctica ingresaban a la cancha los hinchas, sí, no, claro. Entonces, presionaron. 2 veces puso él su cargo a disposición. Exacto, y puso su cargo a disposición y tuvo el respaldo del presidente. Sí, o sea, así mismo. Que incluso lo habíamos comparado, que lo que hizo Dani Rodríguez con lo que hizo Norman Rieder en Trinidense. En ese bajón que tuvo José Arrúa, que lo mantuvo, y después hizo la gran campaña con la cual terminó clasificando incluso para Copa Libertadores de América. Y eso pasó con Julio César Cáceres en Luqueño, que terminó salvándole el descenso primero, y hoy tiene competencia internacional. O sea, son un poco los méritos del entrenador. Acaba de darme retorno el presidente de Olimpia, porque yo le planteaba si el presidente ya no iba a tomar injerencia, si ya iba a dejar un poco la definición en manos de los que vienen. Acabo de decir, y lo digo con toda la seriedad del caso, pues
está en sus últimos días como presidente y él siempre ha tenido una atención muy diferente con nosotros. Pudo ser acelerado. Sí, Conociéndolo al presidente Cardona, él va a tener injerencia. sí. Hola Luis Enrique. Claro que acompañaré hasta el último día. Ahí está. Pero por ahora estudiaremos muy bien el tema y mientras queda Aureliano. Cortito. Como mínimo tiene que ser una decisión compartida porque es una decisión muy importante de la que va a tomar Olimpia. Y ahora el presidente de forma autónoma o de forma personal no puede contratar al técnico, pues se está yendo. Por eso digo, ¿qué pasa si Cardona solo ahora dice, no, a mí me gusta fulano de tal, que venga fulano de tal? A Coto no le gusta. Y no puedes contratar. No deberías asume contratar. en marzo Coto. ¿Y qué pasa después si Olimpia un partido sí, otro partido no? La paciencia del presidente nuevo va a ser prácticamente nula. No, pero esto es como haciendo una analogía, transmisión de mando. Las elecciones en abril, la posesión el 15 de agosto, una fecha simbólica para nosotros, y a partir del siguiente día en que es consagrado democráticamente por el pueblo paraguayo el nuevo presidente, es todo su equipo ya toma posesión, se va a los ministerios, los más sensibles. El presidente vigente ya no puede firmar compromisos que se extiendan más allá del mes de agosto, y mucho menos, por ejemplo, compromisos importantes, un préstamo de $1.000 millones, por decir una tontería. ¿$1.000 millones? Por decir algo, un préstamo de $100 millones para tal proyecto, en el BID, nada puede hacer ya sin la anuencia del nuevo presidente. Y esto también es lo mismo. Yo creo que, me voy muy lejos, pero hago nomás una comparación. Yo creo que decisiones fundamentales como el nuevo técnico ya va a correr por cuenta del nuevo presidente. Claro, va a tener injerencia el presidente. Claro porque, que sí. Aquí hay una cuestión de que el que trabajó por esta lista, el que convenció a Coto Nogués para ser presidente de Olimpia fue Miki Cardona, para que se presente. Esa es la intención. Coto Nogués es un hombre de confianza del actual presidente que se está yendo, y él mismo daba a entender que Coto Nogués iba a contar siempre con el apoyo con su apoyo, ¿verdad? Con su experiencia. A mí que Coto tiene una experiencia bárbara. Él ha estado con cuántos presidentes ha estado. 45 años, es joven y no es joven también, me parece una edad bastante madura. No, el que se fue hace poco tomó la presidencia de Olimpia, creo que a los 30 años, ¿verdad? O a los 33, que fue Osvaldo, ¿verdad? Y fue, mira hasta dónde llegó. O sea, yo creo que acá Olimpia está en un mal momento, Olimpia está en un mal momento futbolístico. En este momento Olimpia está en una situación crítica en donde no ha demostrado todavía un plantel consolidado, no ha demostrado un nivel individual que sobresalga, a excepción de Derly González, que está recuperando de a poco, y después no hay uno solo. Hasta Gastón Olveira, la vez pasada, Benicio le dijo, error técnico, el gol que le hicieron, ¿verdad? O sea, nada. Los centrales de Olimpia, más allá que Barreto anotó 2 goles, primero está a defender, después si puede marcar en el área rival, perfecto. No tiene laterales consolidados. El regalo que hizo Tucu Salazar la vez pasada, Sebastián Quintana, por Dios, no es lateral izquierdo. Aureliano Torres jugó en esa posición y estoy seguro, pero recontra seguro, que no lo va a dejar a Sebastián Quintana como lateral izquierdo, pero estoy seguro, ¿verdad? El medio campo de Olimpia, su líder nato y capitán está lesionado. Ramón Martínez, que pensábamos todos que se iba a poner el equipo al hombro, la vez pasada fue, no sé qué, desconocido, con toda la trayectoria, un jugador que ya jugó en Brasil, que jugó en Libertad, que tuvo momentos, en algunos momentos... Está todo duro. Está Durango. Le falta fútbol. Y después, denme un nombre, que un jugador que haya... yo le voy a poner al lado de Derly, le voy a poner a Alex Franco, que me interesa, interesante chico, que se está moviendo bien. Pero ahí está el tema. En este momento difícil, no hay que buscar en los chicos la salvación. Conste que Franco a mí me parece un jugador extremadamente importante, pero... Sí. Entró bien, yo no lo estoy criticando con Eduardo. No, yo sé, yo entiendo, reforzando tu teoría y tu opinión. Es Franco, a Franco lo tiene que acompañar el resto, los jugadores de experiencia.
¿verdad? Y en esta pobreza futbolística de Olimpia, quieras o no, Franco es uno de los mejorcitos, Sí. ¿verdad? Y Derlis, como siempre, con su calidad, con su ímpetu, con su voluntad, le da un poquitito de eso. ¿Qué va a pasar cuando Derlis tome la pelota? ¿Verdad? Eso tiene Olimpia hoy en día. Después, nada más. Franco se equivoca, pero él se equivoca por intentar. Claro. Hay otros jugadores de Olimpia que se esconden, que no intentan, que no asumen. Realmente, por eso es meritorio. Para mí, Franco fue fundamental en ese primer tiempo contra Nacional, que fue lo mejor de Olimpia hasta el momento en el torneo. Pero buscamos tablas salvadoras individuales, el tema del equipo, ¿verdad? Claro. El tema del equipo, y mucho menos, como dice Luis Enrique, y acaba de refrendar eso, Jotita. ¿Qué le puede decir a los jóvenes, a los carazos? No es ninguna responsabilidad. El contexto habla de una situación sensible en materia futbolísticamente hablando, en materia de jugadores. Olimpia no puede traer jugadores con chapa, con categoría, con jerarquía, por razones conocidas. Entonces se tiene que conformar con lo que tiene, y lo que tiene no alcanza, porque Olimpia es muy jorobado, no es simple. En este mismo momento, Olimpia no está en el podio de candidato, para mí. No está en el podio. ¿Con este volumen de juego? No está en el podio. No está. Es que no tiene todavía luego. No está en el podio. Acá el podio hoy es Libertad, Cerro, Guaraní. Y es más, si Luqueño hubiera sumado un poquito más, lo dejo ahí peleando esa tercera posición con Guaraní. Pero lo dejo cuarto. ¿Para el campeonato? Cuarto. Discrepo. ¿Que Luqueño, lo de Guaraní? No, discrepo lo de Olimpia. Lo de Olimpia, ¿Que esté fuera del campeonato, decís vos? Para mí, quitarle Olimpia del podio. Para mí, Olimpia hoy está fuera del podio. Hoy está fuera del podio. No, hoy. Yo no lo saco a Olimpia del podio por más de que haya arrancado. Vamos a ver después del campeonato. clásico. Jotita, demasiado. Tiene que haber un cambio de 180 grados. Y yo no veo un cambio de 180 grados en este pero momento. es... bueno, Por lo que- el primer cambio de 90 grados fue la salida de Chiqui. Ahí ya tenés un cambio. Y sí, es un cambio. Un cambio importante. Pero Y yo a Olimpia, por la camiseta, por su historia y porque tiene jugadores, yo no lo saco de mi podio. Yo había dicho... Sí, bueno, pero ¿sabes qué es lo que pasa? La diferencia, discúlpame. Sí. Luis Enrique habla del presente, vos estás hablando de futuro. No, O yo sea, estoy hablando de arranque de campeonato. Si yo no estoy equivocado... No. Lo que vos decís, Sí. escuchame, Cotita, vos acabas de decir, por ser Olimpia, su historia, su trayectoria, porque es uno de los grandes del fútbol en nuestro país. Y tiene ¿verdad? jugadores. Tiene que estar en el podio. Entonces vos hablas a futuro. Y el enfoque puntual de Luis Enrique es el presente, el actual, el arranque poco feliz del equipo del Bueno, campeonato. escuchame, Por eso te digo, escuchame. el presente y vos a futuro. No, escúchame, porque Sí. justamente eso iba a mencionar. Yo antes, cuando yo estaba de vacaciones y me preguntaron, yo le di a Olimpia en el podio. Yo dije Libertad, Cerro, Olimpia. Creo que fue en ese orden. O Cerro, Libertad, Olimpia, no recuerdo. Pero Olimpia estaba en mi podio. Y sigue estando en mi podio. Ujú. Incluyendo este momento. Sí. No a futuro. Para mí, antes del arranque. Incluyendo este momento. Incluyendo este momento, sí. Olimpia estaba en mi podio tercero. Hoy lo saco. No. Hoy con este, para mí subió Guaraní. Jotita, con este volumen, que así, con esta pobre expresión, ¿decís vos? Yo lo mantengo. Yo no. Yo- Claro, porque es Olimpia. No, Y no, fue pero, bueno. pero, Por lo que expliqué, solamente Sí, por pero eso. yo hoy futbolísticamente no lo puedo poner Sí, a Olimpia. no, Yo digo, es mi es pensamiento. marca registrada, Yo sé la pero historia de hoy- Olimpia, la camiseta, el peso. Voy a hablar para el segundo semestre, pero acá la única situación es que Cerro se vaya tropezando y Libertad se vaya tropezando, como para que Olimpia mientras tanto se vaya acomodando, ¿verdad? Olimpia va a tener ahora un técnico interino como Aureliano Torres, Ojo con Aureliano. ¿verdad? Y Yo lo conozco a Aure, conozco su trabajo, y a mí me parece un entrenador joven muy interesante. Pero muy interesante. yo sé que ha hecho muy buena campaña en formativa y en sus 20 y todo eso, pero quiero ver ahora con algunos jugadores con nombres en el Olimpia, a ver cómo se mueve, cómo se maneja. Ahora, la historia va a ser otra. Entonces quiero verlo un poquitito, ¿verdad? No, Porque se acomoda. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Esto es tan... Por eso pues tiene tantos vaivenes del fútbol. Y nunca tiene uno con certeza qué es lo que realmente puede acontecer. ¿Por qué digo? Y hago una analogía rápida.
2 sobrevivientes tiene este plantel de este equipo de Guaraní. 2 sobrevivientes el año pasado. O sea, es un equipo nuevo, ¿sí o no? Un equipo nuevo. Justo trae un técnico nuevo. Nadie lo conoció, o nadie lo conocía, acá en nuestro país por lo menos. Muy bien. Y ahora tocó el timbre justo, la pieza justa, la respuesta Está justa, armando un equipo. la concepción justa, contundente. Está bien, ahí hace un pequeño paréntesis. Eso no puede pasar con Aureliano, por ejemplo, o el que venga. Sí, claro que puede, por eso. No, yo no sé qué va a pasar con Aureliano. Yo nada más digo que a mí su metodología de trabajo, a mí me gusta. A mí me gusta cómo trabaja y qué estilo de juego le gusta a Aureliano Torres y que emplea y que ha empleado en sus equipos en formativa. Ahora cruzó la franja de Gaza y es otra la historia es otra. Ahora tiene más ojo encima, más responsabilidades, jugadores ya de más peso y todo lo demás. Guaraní, ¿qué pasó con el Cerro de Saba? Que Luis Enrique Sabaneta, y se desinfló. Arrancó como una máquina. Se fue a la cuneta al 5 o 6 fechas. Sí. Y después el acoplado se le desprendió y terminó descarrilándose. Bueno, pero Ojo, yo no estoy diciendo que esto le vaya a ocurrir a Guaraní. Sí. Yo digo, calma. Para mí Guaraní tiene un muy buen equipo, pero su plantel me parece corto. Y en una carrera de resistencia, como es el torneo, apertura y clausura, donde tenés 22 fechas, 21 para cada equipo, yo no sé si le va a alcanzar el ejército al entrenador como para sostener estos 22 fechas. Ojo, todos van a caer, creo yo. En nuestro campeonato, ahorita, todos sufren bajones. Sí. Acá el único que no se acuesta a dormir la siesta es Libertad. Porque cuando juega mal gana igual. Igual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le toca el bajón a un equipo, están los otros a aprovechar esa situación, ¿verdad? Ahora veremos cómo le va a Olimpia. Yo creo que lo primero que tiene que... Yo he escuchado muy buenos comentarios de Aureliano, pero lo primero que tiene que definir Olimpia es el estilo. Hoy dicen Rorro López, me encanta mi Rorro López, pero López es más de Arce. Sí. Y la forma no funcionó en Olimpia, la forma de Arce. No. ¿Verdad? Esa es la situación. Ese es el presente, esa es la realidad. Ahora, el equipo se armó en torno a Arce. Claro. Los jugadores que vinieron por pedido del entrenador de Olimpia. Ahí está. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Y va a tener que empezar a formar de nuevo, va a tener que ir a buscar. Bueno, y buscar encontrar el equipo con lo que tiene, buscar acomodar, porque en Olimpia, Jotita, es decir, yo entiendo lo que voy a decir, no es sacar. Yo en este momento con lo que estoy viendo de Olimpia, para mí no es candidato. Es más, Libertad puede ser otra vez más temprano el que se encamina al título si es que Cerro se tropieza y Cerro no sostiene ese gran nivel que comenzó a demostrar con sus jugadores, ¿verdad? Yo creo que Cerro se va a levantar. No sé qué va a pasar con la protesta. Para mí tiene que perder los puntos, ¿verdad? Si se aplica el reglamento, pero aunque pierda Luis Enrique, acá hay 2 equipos que sacan diferencia a los demás. Libertad y Cerro. Libertad porque ha ganado absolutamente todo. Y Cerro, quieras o no, tiene un equipo armado. Sí, tiene armado. Tiene un equipo armado, se ha reforzado. Tiene el mismo técnico. Perdón, hay que hacer un ratito, Tano. Perdón, Benicio, para lo que dice el Tano nomás. Cerro tiene un equipo armado y reforzado. No sabemos cómo va a terminar la historia, pero de momento tienen estos 2 equipos ventajas sobre los demás. Bueno, un momentito. Yo no le ignoraría a Guaraní. Por más que estoy coincidente con la línea de pensamiento de Jotita en ese sentido. Plantel corto, pero cuidado, vamos paso a paso. En este momento, Guaraní va de menos a más, contundente como cualquier hincha de cualquier equipo quiere que sea su equipo, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces no ignoremos a Guaraní nomás para terciar. No, ojo, yo no estoy ignorando a Guaraní. Yo creo que Guaraní le va a robar puntos a muchísimos equipos. Yo voy nada más por lo que aconteció en la recta final del torneo clausura del año pasado. ¿Qué ocurrió? Guaraní ya tenía un plantel corto, pero tenía jugadores de mucha jerarquía. Santander, Camacho, Barceló, Romeo, que eran jugadores que te marcaban una diferencia importante. Moya atrás que después Bueno, ¿qué pasó en Guaraní? Yo por eso nada más tengo un poco de recelo con Guaraní. Lo perdió a Santander una fecha. Lo perdió a Camacho una fecha, creo que había sido expulsado, recibió 3 partidos de suspensión. Moya en la recta final, en la segunda rueda, se pasó más lesionado que jugando. Romeo con el tema del tobillo que le habían entrado, se perdió unos cuantos partidos.
Guaraní no tuvo en su banca la posibilidad de relevar y de suplantar a estos jugadores con un mismo nivel. Barceló también estuvo lesionado, Sí, ¿verdad? mucho tiempo. ¿Cómo terminó Guaraní? Guaraní terminó en picada la recta final del campeonato, fue goleado por Cerro Porteño en la Nueva Olla 4-0 y quedó fuera de la Libertadores cuando era el equipo que tenía absolutamente todo para clasificar en la Copa. Sintió la falta de recambio. Y yo eso nada más estoy observando en este plantel de Guaraní también, por eso tengo recelo. Doctor Julio Jiménez, ¿cómo está? Bienvenido a Deporte Total, buen día. Buen día, señores, un saludo a toda la mesa. Bueno, momento complicado. Julio Jiménez va a continuar como dirigente del Olimpia, va a ser electo como uno de los principales titulares, y que entiendo que hoy vas a ser el vocero ante esta situación. Olimpia cesó a su entrenador, va a interinar a Aureliano Torres por esta fecha. ¿Se va a hacer con calma esto o ya se está trabajando en buscar un entrenador fijo que reemplace al que se fue? Y bueno, mira, el Olimpia siempre venimos nosotros navegando en aguas complicadas hace un tiempo. El Olimpia siempre demanda trabajo y sí, hoy estamos en la búsqueda de un nuevo director técnico por a la envergadura de la institución. Bueno, estamos buscando, ¿verdad? Bueno, pero dentro de ese estamos buscando. Pues te planteo lo siguiente, Julio. Aureliano interina hoy el manejo del plantel hasta el partido del sábado y puede ser también hasta la siguiente fecha. O ya para la siguiente fecha del sábado ustedes se han convencido que tienen que tener el reemplazante de Arce. Y mira, buscar un técnico que sea acorde a la envergadura del Club Olimpia es una tarea difícil. Nosotros tenemos hoy un interino, vamos a tomarnos nuestro tiempo para tomar la decisión más acertada. No existe plazo, si bien creemos que Aureliano es un interino de lujo también, tenemos que nosotros tomarnos sin prisa, ¿verdad? Pero tampoco no podemos dejar que corra mucho tiempo tampoco, ¿verdad? Entonces hay ahí una serie de variables que hay que conjugar y tomar la decisión correcta lo más rápido posible para poder prepararnos para el partido de Copa. Estos nombres que salieron de la reunión evidentemente habrán tocado. El caso de Palermo, ¿hubo una cierta posibilidad, hubo un ofrecimiento o definitivamente los números? Esos nombres salieron de la cabeza de no sé quién. Esos nombres no salieron de la reunión. Julio. No se contactó con absolutamente nadie hasta que se habló con el profesor Quique Arce. Y ahora sí estamos barajando posibilidades, pero hasta el día de ayer realmente a nosotros nos sorprendió la manera de cómo se manejó la información. Yo no sé quién es la fuente de información de los distintos medios. A mí, con los amigos que me tocó aclarar, en todo momento aclaré, por ejemplo, que no se tuvo ningún contacto con Martín Palermo, por ejemplo. Igual salió como candidato en todos los medios, inclusive diciendo algunos que se habló ya con él y está en contacto avanzado, ¿no? Hoy nosotros estamos sondeando los nombres, estamos trabajando con nuestro gerente deportivo, estamos hablando con la directiva, estamos hablando con los colaboradores de la institución, con los amigos, a tomar la decisión más acertada. Por lo menos acá nosotros evidentemente vamos a respetar nuestra fuente. Yo no voy a decir, ¿sabes qué, Julio? Hablé con Mengano, pero lo de Palermo aquí nunca dijimos, simplemente nos dijeron que estaba fuera del alcance de los números que maneja Martín Palermo y que él estaba esperando algo muy grande para ir hacia donde hoy está el fútbol transportándose, que es así donde están los petrodólares, ¿verdad? Pero entonces después se habló que se habló con San Martín y que él no aceptó, que le habían ofrecido que a San Martín esa posibilidad, al ayudante de Garnero, San Martín, que conoce el club, y que dijo que no, y que en este momento por ahora era Hernán Rodrigo López, y esta mañana me decían de que bueno, hay un sector que sí, otro que no,
Y después lo que te dicen las redes sociales, que no es necesario que nadie te diga, porque evidentemente que Julio es muy querido por la afición deportiva, pero la afición deportiva no decide la comisión directiva de Olimpia, porque si era por el pueblo, hoy era Cáceres el técnico de Olimpia. Cáceres que hoy tiene compromiso con Luqueño y que dijo, a eso sí te lo puedo decir, le consultamos, dijo que él no va a romper en un caso dado, pero que para mí no es luego el candidato de esta comisión directiva saliente y entrante, ¿verdad? Porque hoy el técnico de Olimpia debe ser ya consensuado por ustedes lo que van a seguir, por Coto Nogués el presidente y por Miki que se está yendo. Mira, nosotros somos un equipo de trabajo que hoy nos toca tomar la decisión. Esa decisión tiene un impacto en todo el pueblo olimpista, lo que merece el mayor respeto, la mayor dedicación y la mayor prudencia posible. Respecto a lo que me dijiste de San Martín, nosotros éramos conscientes de que él tiene contrato vigente con la APF, es ayudante del profesor Garnero, un amigo de la casa. No se habló con él, ni tampoco se le hizo una propuesta, porque eso sería ir contra una persona que hoy defiende los colores de nuestra selección y bien podría estar en la cabeza de muchos o ser una ilusión de muchos, hoy no está en condiciones de recibir una oferta de Club Olimpia por la situación laboral en la que se encuentra, en primer lugar. En segundo lugar, con Julio siempre es un candidato a dirigir el Olimpia porque es un hijo de nuestra casa, es de la casa, es un profesional excelente, tiene todo el apoyo de la afición deportiva, pero igual que San Martín, también tiene un contrato y nosotros somos respetuosos con las instituciones, colegas y con el profesional mismo de hacerle algún tipo de propuesta cuando él está en condiciones que no puede salir. ¿Verdad? Yo entiendo que con Rodrigo López tampoco se habló, ¿verdad? Puede que se hable, puede que no, pero se está trabajando en los distintos nombres. Entonces, hoy, acordate que esto está muy en etapa muy incipiente, ¿verdad? Ayer nosotros nos tocó despedir al profesor Arce, un excelente profesional. Y hoy tenemos que empezar a buscar, analizar, consensuar aquel candidato que consideremos el mejor para la situación en la que nos encontramos. Julio, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jota? Todo bien, doctor, un abrazo grande. Para saber nada más y tener una idea del norte, para dónde están apuntando, sin dar nombres ni nada por el estilo, buscan más tal vez por cómo Francisco Arce armó este plantel, él ha estructurado esta plantilla para el 2024 con el tema de los refuerzos y demás, van a ir un poco apuntando a un entrenador que tenga una línea similar, de un entrenador que intente la tenencia del balón, buscarán un entrenador más directo, como el juego que, por ejemplo, no digo que sea candidato, pero como por ejemplo ha implementado Julio César Cáceres. ¿Para dónde más o menos apunta la escuela de Olimpia de aquí a futuro? Y mira, me hace una pregunta muy difícil porque es una pregunta muy subjetiva y muy personal de gusto futbolístico, ¿verdad? Uh-huh. Pero a eso te voy a yo sumar o dar el aderezo adicional que requiere ser hincha de Olimpia, que nosotros necesitamos, porque la institución demanda una persona de personalidad fuerte, una persona inspiradora, una persona, un líder. O sea, amén del gusto futbolístico de cada quien tenga, nosotros necesitamos un referente que guíe, que comande el vestuario y el trazado futbolístico del club. Entonces estamos buscando la persona que se adecue a esas consideraciones, bueno, y pueda darnos los mejores resultados a lo largo de este año. Claro, no, yo entiendo, doctor, a lo que yo apunto es que muchas veces ha ocurrido que uno contrata a un entrenador que tiene, por ejemplo, una línea de juego de ser un equipo más directo, de atacar una segunda pelota, de un balón largo para ver si el delantero la puede aguantar, si no la aguanta con los volantes agresivos, ir a tomar esa segunda pelota, y de por ahí tu plantel
no tiene esos volantes agresivos, tiene jugadores más de juego, jugadores de más tenencia. Y si traes un entrenador que quiere un juego más aguerrido, de por ahí la adaptación del entrenador con los jugadores y jugadores-entrenador, de por ahí se puede complicar o alargar un poco más. Sí, claro, pero tenemos que tener las dos variables, ¿verdad? Claro. Si bien tenés que tener una identidad, tenés que tener todas las variables. Yo creo que el Olimpia, si bien se planteó como hoy juega un fútbol un poco más dinámico, yo creo que, bueno, van a haber formas de jugar distintas en torneos que son mata-mata y en torneos largos por suma de puntos. Entonces son consideraciones que se van a poner sobre la mesa, ¿verdad? Porque la forma de plantear un partido mata-mata como el que nos toca con Ameliano es distinto a plantear un partido de torneo largo. Bueno, y son consideraciones que, bueno, vamos a hablar con los profesionales que nos asesoran, vamos a hablar con el departamento de fútbol, vamos a hablar con todos los colaboradores y, bueno, Dios quiera que estemos iluminados y tomemos la decisión correcta. Doctor, le saluda Altano, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Tano? Muy bien, muy bien. Usted al final del año 2023 estuvieron trabajando arduamente entre el dinero y la pelota. Dinero, fútbol, pelota, dinero, a full. Hicieron grandes sacrificios realmente para levantar, para abrir esa ventana y para traer jugadores. Sacar un cuerpo técnico en una cuarta fecha de campeonato y es una decisión fuerte, ¿verdad? Ahora consulto, esta decisión fuerte, porque trajeron todo lo que pidió el entrenador y a la cuarta fecha lo terminan sacando. Esta decisión fuerte fue única y exclusivamente por estos 4 partidos de la apertura. Mira, sacar un técnico en la primera, cuarta, quinta o 20ª fecha no es fácil. Claro que no es fácil. Son decisiones que de repente no tienen tiempo, son decisiones dolorosas, son decisiones que tienen su costo, son decisiones que siempre tienen algún tipo de daño colateral. Entonces, como haces mucho énfasis en el tiempo, yo te digo, mira, se tomó la decisión, se habló con el profe, se quedó en los mejores términos, bueno, y ahora es mirar para adelante, ¿verdad? Creo de que se trabajó, no pudimos encajar el equipo, bueno, en un momento ahora vamos a intentar encontrar lo que nos venimos encontrando y buscar el mejor resultado para lo que queda del año. Estas son las reglas del juego categóricamente. Es más fácil cambiar un entrenador que cambiar 5 o 10 jugadores. Ahora, ¿esta responsabilidad fue 100% del técnico o ustedes ven de que hay rendimientos individuales que todavía no están acorde a la institución, doctor? Claro que siempre hay que... Acá la responsabilidad siempre es compartida, ¿verdad? Lo que voy a decir puede sonar una arquelería, pero también tiene algo de verdad. Acá somos responsables todos tomamos el costo, entre cuerpos técnicos, jugadores, dirigencia, todos tenemos que tirar el barco hacia el mismo rumbo. Bueno, de que hoy tenemos jugadores que tienen que mejorar su rendimiento, por supuesto que sí, pero eso va a ser siempre así, ¿verdad? No vas a encontrar un equipo que todos estén al 100%. Siempre van a haber equivocaciones y siempre hay cuestiones que mejorar. Entonces, la responsabilidad nuestra como directivo es trabajar en ese tipo de cosas y mejorando día a día. Perfecto. Benicio. No, simplemente saludarlo al doctor. ¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, profe? Bien, sensible. Y acá un poco lo que yo siempre digo, sangre caliente pero la mente fría para tomar las mejores decisiones con sabiduría, porque el Olimpia así lo exige las circunstancias. Nada más esta reflexión para ustedes. Pienso exactamente igual que vos.
estamos todos, a todos nos cuesta tomar este tipo de decisiones, dar este tipo de pasos. Pero bueno, a veces toca y bueno, y hay que afrontar y tomar esto con la mayor seriedad, respeto, prudencia y bueno, esperar que el de arriba nos ilumine, nos trace un mejor camino. Simplemente para remarcar, la salida con Chiqui fue en buenos términos con el club, con la institución. Así es. Perfecto, Julio. Gracias por el tiempo brindado. Un gran abrazo. Doctor Julio Jiménez, directivo de Olimpia. Él será hoy el vocero, él el que va a hablar por la situación y el momento de Olimpia. Desmintió algunas cositas, pero no con mucha firmeza. Yo sigo creyendo en la fuente, confiando en la fuente que me pasó los datos. Y es obvio, están hablando con algunos entrenadores, están mirando hacia la Argentina también ahora. No, es que están hablando con entrenadores, tienen que hablar porque si quieren traer a un entrenador que no sea Aureliano Torres, tienen que hablar y tienen que buscar variantes. Ahora digo yo, y si yo planteo nomás esto, a Aureliano Torres le ponemos nacionalidad argentina, uruguaya, ¿se lo va a mirar de otra manera o no? No. Lo que pasa es que él no tiene, él es técnico hasta ahora con ropa de formativas, de sub-20. Él está trabajando para Olimpia Copa Libertadores sub-20. Sí. Ese es su proyecto. Sí, ese es su proyecto, sí, ya sé. Pero dada la circunstancia, es muy importante esa categoría, ese equipo, lo que vos quieras, pero mucho más importante es el plantel profesional del club, que es la cara del club. Y hay un antecedente que le salió bien a Olimpia. Julio César Cáceres. Pero hay diferencia ahí. Pero hay diferencia. Pero hay muchos ejemplos también. Porque si es por eso, el míster que está ahora en Cerro Porteño era de la formativa de Guaraní nomás también. Sí, no, claro. No, de esos casos hay miles. Yo hablo más de la juventud. Porque Aureliano es un entrenador joven. Aureliano tiene 41 años. 40 o 41 tiene Aureliano. Es un entrenador relativamente joven. Sí. Hay muchos casos. Cáceres cuando asumió también era joven. Claro, con la diferencia de Cáceres, con Aureliano, que Cáceres es de ADN franjeado. ADN franjeado, fue campeón de América. No, y aparte, capitán enseguida él hizo milagro en la clausura. De la nada, 10 puntos atrás creo que estaba. ¿Verdad? Del puntero. Sí, 10 puntos. 10 puntos, por eso. Bueno, pero Aureliano no, Benicio. Si me preguntas a mí directamente, yo entiendo. Aureliano no. Dijo, ¿sabes qué dijo Julio hace rato? Yo salí un ratito cuando le estaba preguntando a Gotita, él dijo, vamos a buscar un entrenador. Eso es evidente. Que maneje el vestuario. ¿Escucharon? Carácter fuerte. Carácter fuerte. Ese es un tema que está de un entrenador que tenía ya casi consenso. Se analizó por ese lado también un puntito. O si no, a lo mejor ya hoy tenía Olimpia un técnico nuevo. Sí, por eso Ever, si es carácter fuerte, Ever. Mario Yaque. No, pero él dice por el carácter nomás. Habla del carácter. Pero Olimpia necesita un entrenador que venga, aparte del carácter, que para mí tiene que ser un condimento, tiene que traer un entrenador que le haga jugar bien. Porque si no, trae al comandante de la policía, ponerle el buzo de entrenador de Olimpia y ponerlo en cancha. Vos no le parás, cuando él exagera, vos no le parás. No, pero ¿cómo va a decir eso por Ever Almeida, que es un oficial de policía y que viene a armar el equipo? Comandante. ¿Y yo qué estoy diciendo de Almeida? Yo no leo a Almeida. No, pero él te puso ejemplo Ever Almeida. No, lastimosamente Almeida hoy y Mario Yaque dijo. No, pero lo de Yaque dijo por carácter nomás, no dijo por lo... Eso yo apunté. Bueno. Por eso digo, si es por tenerle alineado nomás a los muchachos, traerlo al comandante de la policía o a un militar, ponerlo el buzo de Olimpia y que le haga levantar a los jugadores a las 5 de la mañana para cantar y trotar alrededor de la cancha. Está abusando. Tengo que ir a la pausa, sí, Robert, tranquilo. Aquí hay una realidad. Por la situación de Olimpia, el técnico hoy, el técnico para mí era Ever Almeida. Siento que no está emocionalmente y físicamente hoy en condiciones. O si no, para mí era el candidato. Yo te diría más físicamente que otra cosa.
Porque, Sí, porque era lo otro- para lo mí otro era hasta una lo- oportunidad fabulosa. Lo otro a lo mejor lo ayuda. Sí, claro, para mí lo ibas a levantar de vuelta. Ah, bueno, perfecto. Para mí, Ever Almeida es por todo el peso que tiene su historia en la institución. Habló de mata-mata Julio Jiménez. Lo que más sabe jugar Almeida es el mata-mata. Habló por mata-mata y jugó el partido de Ameliano. Es un partido diferente a un partido de campeonato. Pero bueno, a eso es lo que yo voy. No hay que quedarse solamente con un punto. ¿Por qué? Porque el primer punto es el mata-mata con Ameliano. Sí. ¿Verdad? El antecedente que tienen entre ambos es Ameliano campeón de la Supercopa. Sí, ¿verdad? y el último antecedente mata-mata. que le hizo campeón técnico. Sí. Y fue justamente Ameliano el que le empezó a hacer mover el piso a Julio César Cáceres también. A la larga fue eso. A la larga fue eso. Ahora, vos decís, mata-mata con Ameliano. Ya está. Paso a Olimpia. ¿A dónde va? Vas a fase de grupo. O sea, tenés un mata-mata nomás. Después, si pasabas de grupo, sí tenés mata-mata en Sudamericana. Pero yo no creo eso, Gotita. Ese tema de que tener un equipo con las características para mata-mata es un equipo de resistencia para el campeonato de apertura, por ejemplo. Yo no creo en eso. Vos tenés que tener un equipo con un volumen de juego. O sea, yo no lo veo a un Libertad para mata-mata y otro Libertad para un campeonato. Coincido. Largo. A eso voy, por eso no hay que apuntar solamente a uno, porque con ese criterio yo voy a decir, yo voy a traer un especialista al mata-mata, pero tu campeonato tiene 22 fechas. Claro. Vamos, Robert, por favor, Robert. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protégete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. En Asismed, hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Desde el 25 de enero solo con tu PIN podés realizar transferencias, pago de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información contactarnos o en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años creciendo juntos. Qué pena realmente lo de Tutu Jiménez, ¿verdad? El gran arquero del salonismo paraguayo, del futsal paraguayo. Él se había retirado, recuerdan ustedes que faltó en los Juegos de Sur. Tutu Jiménez, el gran arquero chaqueño de Villa Ayes, estaba convocado para esta Copa Libertadores y Copa América, y se lesionó, ¿verdad? Y no lo estoy culpando a nuestro arquerito del empate de Paraguay. Tano dice, nos crecieron los enanos en este deporte. Paraguay está obligado ahora a ganar su partido para clasificar. Lo que pasa es que en el futsal, como el fútbol de salón, en un minuto te pueden hacer 3 goles. Podés ver 3 goles. 1 en contra y 2 a favor también, ¿verdad? Y hoy en día en esta disciplina deportiva el arquero es fundamental. El arquero es fundamental. Para mí Giovanni fue figura en Paraguay, o es figura en Paraguay. No, yo no digo que sea mal arquero, evidentemente que buen arquero es, pero está el bueno y está el muy bueno. Sí, pero el muy bueno ya se te retiró. Y se lesionó, no, se lo trajo justamente por eso. Por eso siento, se lo trajo del retiro por la necesidad. Pues. Y se quedó en la lista y se lesionó en la última práctica a días del
de la competencia. Por eso es que hubo un comunicado y se convocó a otro arquero. Se explicó, no sé, no recuerdo la lesión que tuvo el Tutu Jiménez, ¿verdad? Lo que veo que se están dando resultados que antes no se daba. 4 o 5 años atrás nosotros éramos muy superiores, lo de Chile, lo de Venezuela, ¿verdad? Y acá hay un mérito también de los rivales, ellos también crecido. van creciendo. Sí. Porque nosotros tenemos un equipazo, en cuanto a nombre por lo menos, tenemos un equipazo, están todos los afuera. Muy bueno, pero ayer yo he visto un ritmo vertiginoso. Pero Venezuela creció en el futsal. Y sí, Esta pero- es la jugada, que la mala posición. Trababa con el derecho y definía con la zurda. Esta jugada que le sacó el zaguero de Venezuela. Pero fue un partido bravo, fue. Bravo, 0-0 terminó, ¿eh? Estamos hablando de Paraguay-Venezuela, futsal Copa América 2024 que se juega en nuestro país. Hoy tenemos otra vez partido. Después vamos a hablar de todos los compromisos. Volvemos al tema. Bueno, ya que puso nuestro director de cámara, nuestro switcher, gracias, director. Estos son los partidos por ahorita, ¿no recordás? Sí, primero Uruguay contra Bolivia, partido Grupo B, al igual que Argentina-Brasil. Y el Grupo A arranca a las 5 de la tarde con Venezuela-Ecuador y Paraguay-Colombia. 19-15 el partido de Paraguay. Qué partidazo hay que ganar. Argentina-Brasil hoy. Partidazo Argentina-Brasil. Y nosotros tenemos que ganarle a Colombia, que en teoría es más que Venezuela. Sí, sí. Pero Colombia tiene todas sus armas en el fútbol de salón, ¿verdad? No así en el futsal. Mira vos, buen detalle. Bueno, el caso Olimpia. Está bien. Qué lindas están las obras, Gustavo, ¿eh? Las obras de los vitalicios. Están ahora techando ya, en la parte... están techando, están con las obras ahí en la sede. Muy linda. Estamos mostrando imágenes de la infraestructura. Están haciendo la estructura de hierro en la parte... Esta es la parte alta. El 25 de julio, en el aniversario, en el día aniversario de Olimpia, se esperan inaugurar estas obras encaradas por los vitalicios. Bueno. No sé realmente si vale la pena. Vamos a esperar que... ¿Vos tenés otro nombre o no tenés, Gustavo? Gustavo hoy está reemplazándole al alemán en la producción. Está a full, me dice, pero... Vocero era Julio Jiménez, no habla otro. Lo estamos haciendo medio caseramente porque está al otro lado del cristal hoy Gustavo. Está en la producción ahí con Kevin. Bueno. Está. Capítulo... Vuelta a página para el caso Olimpia por ahora. Pero... Voy a decir el nombre. Sí. Están buscando el técnico. Sí, están buscando, sabemos eso. ¿Y después? Nadie tiene. Colón descubrió América. No, acaba de pasar al insólito. Me acaba de pisar el pie con yeso. Lo único que falta es que me lesione estando sentado acá también. Perdón, Cotita, sí, cierto, te pisé. Me parecía lo tiernito ahí, me era raro que estaba pisando. Bueno. Un mensaje que recibí, nomás a modo de anécdota, dice... Evidentemente que la infortunio se apoderó de Olimpia al mal momento. ¿Qué pasó ahora? No, dicen más este oyente que este era el momento de Iván, por ejemplo. Podía ser. No, Benicio. ¿Verdad? No, por ejemplo, dirigir Olimpia. Bueno, Robert, vamos a escuchar a Robert. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor, con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py, en Instagram como Clash Motor. Bueno, mañana juega la selección paraguaya frente a Argentina, Jotita. No, espera. Antes, ¿vas a tirar el nombre o no vas a tirar el nombre?
Voy a confirmar primero. Ah, Voy a confirmar. Gustavito un poco apurado. El técnico de Olimpia. Mañana jugamos con Argentina. A las 5 de la tarde. No puede ser hoy ya. Está ansioso, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo creo que La vara quedó muy alta, el optimismo, la ansiedad, me imagino. Espero que los jugadores no entren con esa ansiedad, ¿verdad?, que tenemos nosotros. y mañana van a enfrentar a un equipo al cual ya enfrentaron en la fase de grupos, Sí, ¿verdad? lo conocen perfectamente. Cada partido es una historia diferente. Pero hay que saber qué equipo va a poner Jara para el partido de mañana. para mí si todos están recuperados, los mismos No, no. El 11. mismo onceno. Para mí sí. No te va a cambiar si es que no tiene algún tocado. Para que cambiar lo que funcionó bien. Porque Paraguay aparte venía casi una semana de descanso, porque contra Chile se me echó bastante, y de Chile al último partido también ya habían pasado 5 días. Sí, porque tuvo fecha libre en el medio. me parece. Sí. Entonces no, es que tiene una carga extremadamente pesada. Muy buen ambiente en la selección. Tenemos un material especial ahí para compartir. ¿Cómo vive, cómo siente el grupo encabezado por Carlos de los Santos Caracegui, el técnico de la selección paraguaya, ahí adentro? ¿Cómo vive en su concentración la selección paraguaya? Yo sé bien que estoy afuera. ¿Cuánto tiempo estuvo en México Carlos de los Santos Caracegui? Por eso le da esa tonada ahí medio mexicana. ¿Eh? Poner el sonido. A ver el sonido. Componente de la selección paraguaya ahí en el hotel, lugar de concentración de la Sub-23 que juega mañana con Argentina, haciendo karaoke, Benicio. Sí, no, simplemente lo que acá hay que rescatar y enfatizar lo siguiente: el ambiente, ese clima de camaradería que reina dentro del plantel. Y eso es lo que esto hace espíritu de cuerpo, y eso después se traslada en la cancha. Cerraron el comedor, sí que. Ah, Cerraron el comedor y pusieron ahí un proyector con una pantalla para el karaoke. Sí, que inicialmente habrá tenido otro objetivo, y después estas son las estrategias que se realizan hoy en día para justamente eso, para descomprimir, para distender. Seguramente ellos estaban mirando otra cosa y de repente le bajaron el karaoke, ¿verdad? Es grande el bambino, Lo rejuvenece esto, me parece, a Caracegui. Sí, no, pero totalmente. Porque está Cotita. lidiando con chicos. No, realmente un saludo grande a la familia de Carlos de los Santos Caracegui, el bambino. Lo decíamos justamente en estos días, le tenemos un gran cariño. El bambino es muy, muy allegado también al profe Benicio. El hijo del profe estuvo con nosotros compartiendo aquí en el Extra de Deporte Total varias veces. Sí. Hizo un poco una pasantía. Un tipazo, una familia hermosa, maravillosa. Así que le deseamos lo mejor a la selección paraguaya y de paso a Carlos de los Santos Caracegui para que pueda tener su segundo juego olímpico como técnico de la selección albirroja. No hay que olvidar que el bambino nos dio una medalla de plata en los Juegos Olímpicos y estamos mañana con la esperanza de poder lograr la clasificación. Un triunfo paraguayo de mañana nos hace olímpicos para este año en París. Sí. Y podemos ser campeones. Y yo, vos sabés que quiero también, anhelo, ¿verdad? Pero yo lo primero que quiero es que Paraguay clasifique y que seamos olímpicos. Porque, claro. ¿Sabes? Porque repito lo que dije ayer y antes de ayer. Los Juegos Olímpicos es como una Copa del Mundo para nosotros en fútbol. La misma cantidad de equipos que participan en la eliminatoria con solamente dos plazas, y tenemos la chance de ser uno de esos dos. Y dependemos de nosotros mismos, ¿verdad? Por eso nada más. Y la manera en que estamos encarando esta recta final, increíble.
Y sí. Bueno, 12:29, la mejor vibra para la selección paraguaya. Vamos a ver qué equipo anuncia. Todos coincidimos acá que si todos están bien, tiene que repetir equipo del Bambino. A no ser que por características, no sé, de Argentina o algo que ya ellos conozcan, hagan alguna modificación. Pero, bueno, mostrábamos el ambiente dentro del hotel de la selección, ahí haciendo karaoke en el comedor, encabezado por De Los Santos Jaraseire. 18 años más o menos en México tuvo, ¿verdad? Sí. Pero no aprendió a cantar. Ya venimos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días. Visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol Vamos. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bueno, en Cerro Porteño está el tema de la defensa. Mira que Cerro está trabajando en todas las líneas, buscando un poco la manera, me pongo en el lugar de la gente de Cerro Porteño también, de zafar un poco de la situación, argumentando que la cancha no era de Cerro Porteño, es del Defensor del Chaco, lo del portón, lo de la persona desconocida que no dejó que ingrese la policía, ¿por qué no ingresó la policía? No sé si todo eso va a incidir en la parte del Tribunal de Justicia Deportiva. Bueno, para mí no tiene nada que ver uno con lo otro, ¿verdad? Pero Cerro obviamente que va a agotar la distancia para poder esperar un fallo que no le perjudique perdiendo los 3 puntos. ¿Quién está? Está Luis Aquino de Ecuador antes del almuerzo. Mañana debuta Nacional en Copa. Luis Aquino está con nosotros, mañana debuta Nacional, justamente partido que vamos a estar narrando también ante Cuenca, Deportivo Cuenca. Luis Aquino, ¿cómo estás? Bien, ante Aucas juega, sí. ¿Cómo estás? Luis Enrique te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique, a la mesa? Y buenas tardes a todos. Bueno, partieron con un primer inconveniente, la situación del profe Juan Pumpido, pero bueno, está ahí el cuerpo técnico con ustedes, el plantel y el compromiso de hacer todo por un buen arranque en este juego de Copa de mañana. Sí, así mismo, Luis Enrique. El profe tiene un inconveniente de salud que estamos esperando su evolución y capaz mañana ya se acople con nosotros, ¿verdad? Con respecto a los muchachos, están 100%, todos los convocados están prestos para el partido de mañana. Sin inconvenientes dentro del plantel. Ahora, una situación. Definitivamente, lo del profe fue un poco por culpa del mosquito, es el inconveniente, pero podría viajar mañana. Sí, eso es lo que estamos esperando, Luis Enrique, su evolución para que pueda acoplarse con nosotros el día de mañana. Ah, qué bueno. ¿Y qué expectativas se tiene? ¿Qué saben del rival de mañana? ¿Qué es lo último, Luis? No, la verdad que las informaciones que manejamos son las mismas que seguramente ustedes, que todavía no arrancaron de pleno su campeonato y también están ilusionados para la Libertadores, ¿verdad? Entiendo. Ahora, el equipo también, sabiendo que es otra historia, esto es una competencia internacional, cada partido es una revancha para el jugador de fútbol y eso está obligado, tiene que ser el compromiso de estos muchachos, Luis. Sí, estamos atravesando una transición un poco rara, ¿verdad? Pero necesitamos ganar. Yo creo que ellos están 100% para poder hacerlo el día de mañana, para poder llevar un resultado como para el partido de vuelta y podamos avanzar en esta fase. Entonces, sin problemas de lesionados, el grupo que está allí en Ecuador. 100% todo disponible, así que a la espera nada más ya, Luis Enrique, del partido. Bueno, perfecto, Luis. Éxito para mañana. Vamos a estar transmitiendo el partido de la Academia frente
a este conjunto ecuatoriano y bueno, a dejar en alto el nombre del vicecampeón de América. Así mismo, Luis Enrique, mañana empieza una nueva ilusión, así que ojalá que los muchachos estén enfocados, concentrados para que podamos lograr un auspicioso para el partido de vuelta. Fase 1 de Copa Libertadores de América juega mañana la Academia. Abrazo, Luis. Dale, saludos a todos. Chao, Luis Enrique, muchas gracias. Luis Aquino, directivo de Nacional. El técnico Juan Pipumpío no viajó por ese problema de dengue, esperando que si se ponía en condiciones mañana y tenía alta médica podría darse su arribo para estar presente en el partido de Copa Libertadores de América. Este partido se juega mañana a las 21:30 hora paraguaya. Sí. El juego de Copa Libertadores de América. Estamos hablando recién de Cerro Porteño. Dame 2 Robert y estoy con Cerro. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Me estaba fijando en la nota del comunicado que dio la gente de Cerro Porteño, Jotita, Tano y Benicio. Sí. Apuntando muchos errores que se dieron en esa oportunidad del partido de Cerro Porteño 2 de mayo, en una manera de defensa y solicitud de medidas presentadas ante la APF. Me puso muchísimos puntos Cerro Porteño, buscando consolidar una defensa, pensando para mí ya directamente en el tema del Tribunal de Justicia. Claro, a milanar la sanción. ¿Podemos dejar ahí donde dice medidas adoptadas por el club Cerro Porteño? Sí, es muy importante. Porque hay 5 puntos, ¿verdad? Lee, Jotita, ahí. Espera un poquito. Espera que bajen. No. Dice, medidas adoptadas por el club Cerro Porteño. Denuncia penal presentada el día de hoy ante el Ministerio Público contra las personas identificadas inicialmente. El punto 2 dice clausura del acceso de Quinta Avenida. 3. Desalojo y retiro de todos los materiales de los grupos organizados de la sede del Club Cerro Porteño. 4. Prohibición de acceso a los grupos organizados a cualquier partido o evento organizado por el Club Cerro Porteño. Y 5. Prohibición de ingresos de bandera o cualquier material identificatorio a cualquier grupo en la sede del club y expulsión de los registros en el caso de que revistan condición de socio. Contundente. Más que puede hacer de esto. Bueno, pero estos son... marca distancia. No, las medidas ya adoptadas por el Club Cerro Porteño, ¿verdad? Para desprenderse. Sí. El caso es de que la situación ya se dio. Está perfecto esto que acaba de leer Jotita. Correcto lo que ya toma ahora Cerro Porteño. El caso a juzgar es que ya sucedieron los hechos con la hinchada que motivaron la suspensión del partido. Eso ya se dieron. Pero ojo, yo quería hablar un poco de cómo busca Cerro, porque sigue detallando cosas muy importantes durante el partido en cuestión, ¿verdad? A ver si podemos seguir, Jotita. La dirección del operativo de seguridad, al no ser nuestro club propietario del Estadio Bueno Defensores del Chaco, estuvo a cargo de la Policía Nacional y de los oficiales de seguridad de la APF, no pudiendo el personal de seguridad del Club Cerro Porteño dar instrucciones o coordinar efectivamente el procedimiento. Después dice, bueno, el propio comunicado, el árbitro no aplicó correctamente el protocolo para suspender el partido, no habiendo retirado a los equipos a los vestuarios, no advirtiendo la suspensión del partido vía megáfono, como es habitual y se ha aplicado en otros casos. Dice. ¿En qué interfiere? Eso no... protocolar seguramente. Después, seguí, Jotita, porque todo puntos del caso. Declaración del comisario Juan Agüero sugiere que no... El comunicado... No, el árbitro no aplicó correctamente el protocolo para suspender el partido, eso ya lo leímos, ¿verdad?
Declaración del comisario Juan Agüero sugiere que no pudieron ingresar a la gradería norte porque una persona no identificada y ajena al personal de seguridad del Club Cerro Porteño cerró los portones. Los incidentes finalizaron al minuto que ingresaron los efectivos de la Policía Nacional a las graderías, por lo que es fácil concluir que la falta de garantía se produjo por la aplicación de eficiencia del protocolo de seguridad que impidieron el ingreso para que por parte de la policía o por decisión estratégica de no ingresar, con lo que no se puede atribuir y sancionar solo al Club Cerro Porteño. El propio vicepresidente de la APF sugirió en declaraciones públicas el hecho de que no ingresar inmediatamente e intervenir fue una estrategia de la propia policía, con lo cual se dejó una zona liberada, haciendo imposible la restitución del orden en esas condiciones de manera espontánea. Se solicitó declaración testifical de personas de seguridad y empresas proveedoras del servicio involucradas en el evento. Se solicitó aplicación de sanciones exclusivas y contundentes a la hinchada organizada, quienes fueron individualizados en todos los informes. Se solicitó la reanudación del partido conformado al reglamento de la División de Honor 2024. No. Acá hay un punto, o sea, varios puntos que Cerro definitivamente tira la pelota para otra cancha. Claro, pero es normal que sea así. Pues si no, nos No, claro. Cerro, nadie está obligado a declarar en su Cerro contra. se está defendiendo, claro. Pero responsabiliza a la policía de que no ingresaron inmediatamente, que el portón estaba cerrado. Ahora, yo hago una sola pregunta. ¿Quién era local en ese partido? Cerro Porteño. Claro. ¿Qué club vende las entradas a los hinchas? Cerro. ¿Quién es responsable? Porque yo te puedo asegurar y te firmo que varios de esos imbéciles que estuvieron en la cancha armando disturbios tienen antecedentes policiales. Entonces, vos como institución, ¿cómo vendés una entrada a una persona que tiene orden de captura, antecedentes y todo lo demás? Esa es buena pregunta. No, yo digo nomás, pues está bien, la policía no entró, el portón estaba cerrado, eso es... Y, a ver, el Tribunal de la Asociación Paraguaya de Fútbol no puede sancionar a la policía. ¿Me explico? Sí. Porque ahí dice, la policía ingresó tarde, incluso el vicepresidente, sí, pero esto es un tema que atañe al tribunal disciplinario. ¿Verdad? Acá lo que Cerro está tratando de salvar son los 3 puntos. Sí. Pero yo creo que como institución, todos los clubes, Luqueño, Cerro Porteño, Olimpia, Guaraní, Nacional, Ameliano, Tacuary, todos los clubes tienen que tomar en serio este tema y no vender entradas a personas que tienen orden de captura, que están siendo buscados por la policía, que ya tienen antecedentes en agresión, en gresca, en todo lo demás. Ya tienen que suspender ese tema. Tienen que buscar un mecanismo de trabajar en conjunto, no sé, conseguir un software, pagarle a alguien, decía, mira, acá está, viene el Tano Virgili, número de cédula tanto, ingreso yo a mi sistema, ¿cuántas entradas querés? Quiero 2 entradas a gradería norte, número de cédula, antecedente, señor, no le podemos vender la entrada, chau. Y ayer fue claro el ministro del Interior, dijo de que están trabajando varios sectores y que la APF va a dar un aporte importante para la tecnología, como para darle una herramienta más a la policía, al Ministerio Público, para la admisión de los hinchas a los escenarios, porque habló también de los conciertos. Muchas veces nosotros vamos a los conciertos, nuestros hijos no sabemos quién está al lado de otro. Y sí, y ya ocurrieron desgracias. Y ya ha ocurrido, ¿verdad? Entonces, esperemos, pero de momento hay un párrafo muy importante, muy interesante, no precisamente para esta cuestión, pero sí para una próxima. Además, el hecho de que la policía no pudo actuar. Si la policía a lo mejor actuaba, igual yo creo que no había lugar para el ingreso de la policía en ese sector, ¿verdad? Pero si la policía podía actuar, a lo mejor... Íbamos a estar lamentando desgracias. No. A lo mejor el partido podía reanudarse después. Eso es lo que ataca Cerro. Porque acá estamos hablando de pérdida de puntos porque el partido se suspendió. Si se podía normalizar la situación de una u otra manera, el partido iba a continuar. Y eso es lo que ataca Cerro. Cuando dice el comisario Juan Agüero declaró de que la policía no pudo entrar. Pero acá lo que hicieron los incidentes
son los hinchas de Cerro Porteño. Ese es el problema. No, eso es Y categórico. por eso Eso es categórico. No podés. A eso voy yo cuando yo el tribunal no le puede sancionar a la policía por ese Claro. craso error. Yo no sé quién fue el mentecato que cerró un portón. ¿Para qué cerrás el portón? No, hasta la policía reclamó eso. Pero claro, pero ¿por qué? Pero aún, yo digo, de que cuando se salió del control, se salió de las manos, y la batalla campal en la gradería, no era prudente que la policía entre ahí No, en ese no. momento. No, Imposible. Imposible. Eso es lo que dieron también a entender ellos, ¿verdad? Claro, ¿cómo va a entrar ahí? El protocolo de ellos, ¿verdad? Que son profesionales, dijeron que no. En ese No, momento. y ya basta yo con el tema de los protocolitos y con esto no lo vas a enervar. Lastimosamente vamos a tener que retroceder, pero por lo menos hasta controlar la situación, por lo menos hasta que estos imbéciles ya no vayan a la cancha. Es necesario, como se hacía antes, poner una línea de 30 o 50 cascos azules en la gradería, que ellos estén parados arriba observando. En el primer punto que lancen algo, que se tiren entre ellos, que se empujen, cordonás, lo separás a la gente sana, lo resguardás a la gente sana y empezás a evacuar a esos delincuentes. Y fuera, vamos, y con un camioncito ya afuera, no para escoltarlo hasta sus barrios, donde van con motocicletas, cruzando semáforo en rojo, yendo en contramano, siendo de la realeza del país, ni el presidente de la república se maneja así. Le pones un camioncito, 2, 3 camioncitos de la policía, todito, como arreando ganado, lo metes y lo llevas todito a la comisaría. Sí. Eso es lo que tienen que hacer. A mí me dio asco, pero asco me dio la manera en que la policía los acompañó después del partido, después de todo lo que hicieron. Asco te da. Pero asco. Vamos a ver en qué termina y qué se resuelve al final con este tema. Para mí, el reglamento es claro. Pero Nada ahí más. el último punto del comunicado de Cerro Porteño habla de que se reanude el partido establecido al reglamento del 2024, dice. Para Cerro Porteño, por lo que yo entiendo, hay artículos que van como de contramano con el tema de la pérdida de puntos. Lo que yo entiendo. Fíjate en la última parte del paro. puso lo del reglamento del 2024. ¿Ah? Reglamento, de acuerdo al reglamento 2024. Ahí dice, se solicitó la reanudación del partido de conformidad al reglamento de la División de Honor 2024, dice. Sí. Vamos a seguir con este punto, ya venimos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Doctor Javier Parquet, un gusto, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va, Luis Enrique? Un gran abrazo para vos y para los amigos que te acompañan como siempre. Gracias, doctorazo. Estoy con Jotita, con Benicio y con el Tano, los mismos de siempre. Los cuatro carapanes ya estamos acá. Un clásico de la fiesta deportiva. Gracias, doctor. Bueno, para Cerro, ¿qué dice el reglamento del 2024? Pues estamos leyendo un poco esta redacción. Entiendo que vos participaste de la misma, ¿verdad? Y en el último... Resulta, mi querido Luis Enrique, que el documento que circuló y se hizo público es un documento que pretende